este título 42, quédate en México, esta política que ya la noticia es que la Suprema Corte aquí de los Estados Unidos da luz verde para que Joe Biden la elimine. ¿Cuál es la crítica, sobre todo del Partido Republicano? Que va a haber más migrantes que vayan a querer entrar a los Estados Unidos. La información internacional con Adriana Braniff desde Miami, Florida. Central FM. Equilibrio. Y ya en este fin de semana, ya suena, ya el cuerpo lo siente. Voy directamente con Adriana Braniff allá en Miami, en la Florida. Te saludo, querida Adriana, buenos días. Buenos días, Pedro. Sí, fin de semana además largo, porque pues ya sabemos que viene el 4 de julio, ¿no? 4 de julio, y es un día donde pues se celebra muchísimo aquí en Estados Unidos. Ya la gente se está preparando, a pesar de la inflación, Pedro, que ahorita estabas hablando sobre el tema de las gasolinas, acá también, $5 el galón, lo cual es terrible. Y bueno, antes nada más de empezar a darte la información, nada más recordar lo que decía ayer Elon Musk, que es el dueño de Tesla y de SpaceX, Bill Gates, el de Microsoft, y Jamie Dimon, que es de JP Morgan, que ya dicen que es muy posible y muy real una recesión a nivel mundial. Dice que 50% de probabilidad. Así es que, bueno, nada más para hacer un comentario a lo que estabas hablando hace rato con el entrevistado. El tema de hoy, Pedro, es este título 42, quédate en México, esta política que ya la noticia es que la Suprema Corte aquí de los Estados Unidos da luz verde para que Joe Biden la elimine. Esta política que consiste todavía, porque apenas es la luz verde, consiste en que los migrantes que llegan a Estados Unidos y piden asilo político tenían o tienen todavía por esta política que esperar en un tercer país seguro, que es México, y ahí esperarían sus audiencias que pueden durar años. Es esa política que puso Donald Trump con motivo de la pandemia en el 2019, pues para evitar que se propagara el virus. Y esto provocó un problema, sabemos, inmenso en México. Hemos visto que ahí están los campamentos insalubres, inseguros, que no pueden ser sostenidos por México porque ni siquiera hay presupuesto. Ya Biden había intentado eliminar esta política de quédate en México, espérate en México, o título 42, pero bueno, porque la crisis pandémica ya bajó, ya no es crisis, aunque sigue la pandemia, y entonces ya quería eliminarla, pero 2 jueces se lo han impedido, o se lo habían impedido, que era un juez de Texas y un juez de Missouri. Ahora, pues bueno, sí, algunas modificaciones pudo hacer Joe Biden, por ejemplo, sí permitir que los niños que llegaran solos, los menores, unaccompanied minors, se quedaran esperando su asilo político en Estados Unidos, pero solamente ellos, en refugios de emergencia. Ahora, esta noticia ahora es que la Suprema Corte, como te digo, elimina o da luz verde para que Joe Biden ya proceda a eliminar el título 42 y se permita que los que llegan a pedir asilo lo puedan hacer ahí en Estados Unidos. ¿Cuál es la crítica, sobre todo del Partido Republicano? Que va a haber más migrantes que vayan a querer entrar a los Estados Unidos. Lo que se va a tener que anunciar ahora en los próximos días es cómo se va a cancelar este programa, porque apenas, repito, es el visto bueno, apenas es una victoria legal, todavía está ahí el título 42, y hay que ver qué va a pasar con los casos que ya se están procesando y qué va a pasar con los que están en México esperando el proceso, que son miles de personas. Esto se está dando, sabemos, a 3 días de esta tragedia del tráiler, donde hay 53 muertos, 27 mexicanos, y que es producto de esto, esta dramática situación en la frontera donde pues estas personas caen en manos de polleros, de coyotes, de estos traficantes de seres humanos. ¿Es un triunfo para Biden? Sí lo es. ¿Va a ser una bandera política para él? Sí, porque elimina una de las políticas más inhumanas, políticas anti-inmigración de Donald Trump. Pero también es una bandera para los republicanos, por supuesto que sí, porque tienen este argumento de que ahora pues más y más personas van a querer ingresar a los Estados Unidos, Pedro, y pues esto se va a politizar. Es un año electoral, en noviembre hay elecciones para renovar el Congreso, la Cámara de Representantes, los senadores, y esto se va definitivamente a politizar, Pedro. Sí, eso que ni duda, y sobre todo ahí Biden se convierte en un blanco de críticas de los republicanos que tendrán una justificación por el número creciente de migrantes que llegan por la frontera, lo que, a decir de esta penetración, esta porosidad, pues es una amenaza a la seguridad de la nación. Ya estamos viendo las primeras reacciones ante la tragedia por parte de Greg Abbott de incrementar el número de puntos de revisión, lo que entorpece
TEMEC, y todo esto viene es una cadena de consecuencias de una matriz de variables tremendamente compleja que ponen al presidente Biden en un estado de, ¿cómo le podríamos llamar? Debilidad confesa, ¿no? El hombre se ve débil ante esta postura, no obstante, está tratando de hacer todo para aminorar el problema. Veremos qué pasa el día de la reunión que tenga con el presidente mexicano. Y pues en ello, querida Adriana, todo está en el aire, expectativas que van y vienen en medio de problemas que siguen creciendo. Sí, se ve débil, como tú dices, va a ser una bandera republicana, pero nada más para finalizar, no hay que dejar de lado y dejar de comentar que esta semana el Partido Republicano quedó muy raspado, Pedro, muy raspado por todo lo que se supo de estas audiencias en el Congreso de Donald Trump como responsable del casi golpe de Estado en Estados Unidos, la toma del Capitolio. Y esta semana ya queda marcada, Pedro, ahora que nos vamos, como una semana que podría haber acabado con las aspiraciones políticas o la carrera política de Donald Trump, como un meteorito que despegó, como lo vimos, despegó aventando pedazos por todos lados, y así como un meteorito cae ahora, dejando esta marca en la historia política de los Estados Unidos. No descartes, Pedro, que estemos hablando las próximas semanas sobre que Donald Trump decide que sí va a ser candidato a la presidencia. Y esto va a ser una marca de su decadencia política, por supuesto. La primera vez se lanzó para energetizar o darle ímpetu a su marca. Hasta él mismo se sorprendió cuando ganó la presidencia. Ahora, si se lanza, pues va a ser básicamente para evitar ser perseguido judicialmente, Pedro. Sí, qué bárbaro. Es que agonía y éxtasis. Gracias como siempre, Adriana, que tengas un buen fin de semana y gracias por tu presencia aquí. Te mando un abrazo. Gracias, Pedro. Happy 4th of July. Nos vemos el 4 de julio, lunes, porque nosotros sí trabajamos. Nosotros sí trabajamos y bueno, espero que mucha gente tenga un descanso merecido, que es de hecho un fin de semana largo porque hoy ya hay actividades medias y el próximo lunes en los Estados Unidos estará totalmente en quietud total. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM.